días, un gusto volver a encontrarme junto a ustedes. Reciban un cordial saludo desde la ciudad de Punta Arenas y desde el proyecto Diálogos Australes. Hoy en un nuevo capítulo de nuestro podcast Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica. Hoy en un nuevo capítulo donde vamos a hablar sobre el desarrollo científico del trabajo social en Chile. En esta ocasión tenemos el agrado desde que nos acompañe desde la ciudad de Santiago la doctora Claudia Reyes Quilográn de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Aquí vamos a hablar de lleno respecto al desarrollo de la investigación en y desde el trabajo social. Un análisis sobre el desarrollo científico y la producción de conocimiento que hoy sustenta la práctica profesional y académica del trabajo social en Chile. Acompáñenos. Bueno amigos, amigas, muy buenos días. Hoy nos encontramos acá con Claudia Reyes Quilodrán, profesora, trabajadora social. Ya hicimos una presentación más extensa en un momento inicial de la entrevista y para quienes se vienen sumando, justamente, estamos hoy con Claudia Reyes Quilodrán, trabajadora social de profesión. Entre sus muchos cargos que desempeña y que ha desempeñado, figura en la coordinación de la línea sociojurídica de trabajo social de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, casa de estudios de la cual la profesora Reyes Quilográn es académica. Y además es muy importante destacar que es parte del equipo editorial de la revista Trabajo Social de la misma Universidad Católica, una revista más que emblemática ya a esta altura del desarrollo científico del trabajo social en Chile como disciplina. Entonces, justamente este capítulo, en capítulo 9, que le hemos denominado el desarrollo científico del trabajo social en Chile. Profesora Claudia, muy bienvenida a este espacio de conversación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante para que esta conversación sea fluida y cercana entre nosotros dos, ¿cierto? Y también todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Gastón. De verdad que es un honor estar acá acompañándote en esta conversación, en este diálogo que hoy día se va a generar. Perfecto, profesora. Bueno, y también como ha sido la tónica de este programa, de este espacio de podcast, Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica, hemos invitado a nuestros invitados, valga la redundancia, a que para partir la conversación y la temática de fondo, podamos hacer una pequeña síntesis autobiográfica. Y para eso, profe, yo le quiero a usted consultar dónde y por qué estudia trabajo social. Ok. A ver, yo estudié en la Universidad de Concepción en los tiempos difíciles, ¿no? Cuando estábamos en plena dictadura. Y la verdad, la motivación de muy pequeña, ¿no? De muy joven, porque uno ingresa muy joven a estudiar esta carrera, quería ayudar a la gente y no sabía cómo. Y creía que el método más adecuado era estudiar en una carrera que me permitiera acceder a la gente y saber cómo hacerlo. Esa fue como la motivación principal. Y de ahí, después de mi ingreso de la escuela de la Universidad de Concepción, siempre seguí estudiando y siempre me motivé a estudiar. En ese entonces no habían diplomado, pero hacía postítulo, etcétera, tratando de entender y tratar de aprender y complejizar las complejidades de la intervención social, porque sentía que cada vez mis herramientas eran pocas. Porque los fenómenos sociales y las complejidades sociales eran siempre evolucionando, estaban siempre latentes, pero al mismo tiempo eran complejas y cada vez más complejas y cambiaban hasta el día de hoy, ¿no? Van mutando, ¿no? Y eso me llevó a permanentemente seguir estudiando y luego hacer mis estudios de posgrado. Afuera tuve que recurrir afuera del país, porque en ese entonces no se daba las instancias de apoyo o los programas que hoy día tenemos. A Dios gracias que hemos avanzado en esa área. Bueno, profesora, bueno, también recordar, ¿cierto? Y enfatizar y felicitar claramente también sus logros académicos. Usted tiene un máster en justicia criminal y un doctorado en ciencia política, ambos por la Universidad del Estado de Washington en Estados Unidos. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia, profesora? ¿Cómo fue el tener que, entre comillas, migrar a Estados Unidos en su momento, estudiar allá? Yo creo que fue maravilloso. A ver, lo que te decía, en algún minuto yo trabajé en los programas de Sename con población altamente vulnerable, recién egresada,
Y después de eso me fui a trabajar al Price, ¿no? Y era muy joven y me tocó ser coordinadora y directora de ese programa, lo que fue un gran desafío porque era un equipo interdisciplinario muy potente, con psiquiatras, psicólogos, colegas, que había que armar un programa y seguir este programa con personas que habían sufrido severa violación de derechos humanos. Y eso era bien complejo, ¿no? Porque todavía, a pesar de que eran los 90 todavía había la sensación de que había que mirar para atrás cuando tú salías de tu trabajo, ¿no? Por la persecución todavía estaba latente. Fueron tiempos bastante complejos, pero eran más complejos para las personas, para las víctimas que habían sufrido estas violaciones tremendas de los derechos humanos. Y me tocó ver, por ejemplo, tú decías, ¿por qué el magíster en criminología y esta especialidad que tengo, este doctorado en ciencias políticas, tiene su especialidad en criminología y en psicología política? Es porque ahí una de las cosas que me interpelaba mucho era porque la gente, las mamás de detenidos desaparecidos y juzgados políticos, me preguntaban por qué. ¿Por qué tanto horror? ¿Por qué era necesario tanto daño? Ya, está bien, había una diferencia ideológica, me presentaban ellas, pero ¿por qué tanto terror? ¿Por qué tanto horror? Y eso, de alguna otra forma, eran preguntas que yo también tenía y también quería darle respuesta a ellas. Después entendí, con los años entendido, que hay otras prácticas como la justicia restaurativa que te llevan a sanar esas llagas a través de respondiendo estas preguntas tan importantes, el por qué. Y eso me motivó a que me fui a Estados Unidos a estudiar y allá les llamó mucho la atención que yo haya estudiado mi pregrado en un régimen militar, lo encontraban insólitos los americanos, esta cosa de esconderse debajo de los escritorios cuando llegaban las bombas, entraban al campus, bombas lacrimógenas en el campus. Eso para ellos era algo que no habían nunca visto. Entonces, para ellos era muy importante que yo participara y en los distintos cursos y hablara de estas historias, ¿no? Y qué significaba para el trabajo social y también para mí como profesión, como un ciudadano vivir esta experiencia. Y postulé a este programa del Magíster en Justicia Criminal y claramente fue muy interesante porque la historia que tenía yo de mi background con víctimas de derechos humanos iba más aún en el querer buscar respuesta respecto a estas perpetraciones de violación de derechos humanos. Me acogieron bastante bien este programa, la verdad es que me acogieron muy bien. Y los americanos cuando ven motivación en una persona y ven empeño en trabajar duramente, te potencian más. Y ellos empezaron a potenciar de una forma impresionante, ¿no? De hecho, ellos me invitaron a continuar con el doctorado, porque en este sentido ellos eligen a la persona de los magísteres, ellos escogen a la persona que tiene la motivación y el potencial para desarrollar este doctorado. Y la verdad está en que los americanos, estudian en una escuela que es bastante liberal, que es la Washington State, y que me abrieron un mundo de conocimiento. O sea, me dijeron, Claudia, acá no hay límite, los límites te los pones tú. Por lo tanto, el incentivo para estudiar, para conocer fenómenos, ahí aprendí más de marxismo que acá en Chile. O sea, no, el conocimiento no era vetado, sino que era un acceso para todas las personas que tuvieran interés. Me encontré con un pasillo, por ejemplo, en ese entonces trabajábamos en el PRAI, trabajábamos con víctimas de violencia doméstica y también con víctimas de violencia de derechos humanos. Fue estratégica porque esa movida que hizo el Ministerio de Salud, porque querían cerrar a los PRAIs en ese minuto. Como siempre, los PRAIs han tenido sus idas y venidas. Y en ese cuestionamiento de cierre dijeron, bueno, abordemos también las víctimas de violencia doméstica, que así no nos cierran. Entonces era estratégico cómo teníamos que lidiar en ese entonces con los recursos, ¿no? Que no significa la mantención de este programa que hoy día parece insólita que se pudiera cerrar, ¿no? Aunque todavía sigue viviendo sus crisis. Entonces, es esa motivación de querer comprender por qué había sujetos eh, que podían tratar mal a otro ser humano, por qué había esa falta de empatía, por qué un ser humano era capaz de producir tanto horror, me llevó a estudiar el comportamiento de los torturadores.
y ahí tengo mis publicaciones, pero lo más interesante de esto en que me ayudó a buscar respuestas, pero también me dio herramientas científicas para buscar las respuestas, que no era un sentir, no era una preocupación en sí, pero sí era un elemento, una herramienta con conocimiento, con metodología científica que permitía develar un problema social. Y aquí es la importancia de la investigación social que vamos a hablar adelante. Trabajo social no debería investigar porque sí, porque me interesa un fenómeno y lo quiero mostrar. No, nosotros en nuestra investigación tienen que partir de necesidades sentidas. Tienen que partir de fenómenos sociales que nosotros observamos que son relevantes para la sociedad. Y yo creo que en mi investigación, y tú has visto en las publicaciones que he tenido, siempre he querido darle voz a aquellos que no la tienen. Eso yo creo que ha sido un rol importante del trabajo social científico, porque ya no es no es una queja, no es una quejedumbre de estas personas, de estas señoras, no sé, víctimas les llaman, dicen algunos en forma despectiva. No, hoy día tenemos herramientas para decir esto es el sufrimiento humano, estas son las consecuencias de los actuares de los agentes del Estado o de las instituciones que favorecen estos dolores, estos daños sociales. Y cómo de alguna otra forma develamos esto, decir, bueno, prevengámoslo, ¿cómo lo prevenimos? Hoy día estoy haciendo un estudio de agresores sexuales. Que es bastante crudo, ¿no? Trabajar y entender el comportamiento de este grupo de seres humanos. Eh, pero lo interesante de esto, tú dices, pero ¿cómo puedes trabajar con ese horror? Pero a mí me interesa darle herramientas a las colegas, decirle, mira, cuando tú tienes un agresor sexual, estas son las características que ellos tienen, cuáles son la tendencia a negar el delito, por qué lo niegan el delito, o sea, dar explicaciones para que ellas, las colegas, cuando enfrenten víctimas, sepan cómo intervenir, qué hacer, pero al mismo tiempo dar herramientas, decir, bueno, si sabemos cómo estos sujetos se crean, cómo aparecen, cuáles son los factores incidentes en su conducta delictiva, bueno, entonces prevengamos tempranamente, ¿cómo hacemos para que no haya más predadores? ¿Cómo hacemos para que no haya más ofensores sexuales? ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para generar factores protectores que de alguna otra forma no impulsen esta conducta que transgrede y que daña? Y el costo social y psicoemocional que tienen estas agresiones son tremendos. No existe dinero en el mundo que compense aquellos dolores y esos traumas en la población infanto-juvenil, por lo tanto, incluso adulta también, por supuesto. Por lo tanto, decir, bueno, pensemos no solamente en términos, para un economista, en términos económicos, pensemos en que también hay un dolor que es tan profundo y que deja truncadas las vidas de las víctimas. Por lo tanto, cuando hablo de la investigación, estoy hablando y me fui por otro camino, me di cuenta que me fui por otro camino, pero lo que yo te quiero comentar que la inspiración, la motivación para investigar, para generar trabajo social científico, tiene que ver con esto. ¿Cómo doy voz? ¿Cómo planteo? ¿Cómo llevo a Hacienda, no sé, con indicadores, números, decirte, bueno, tú quieres hablar este lenguaje y yo hablo con tu lenguaje y te digo, mira, este es el problema social que tenemos y tenemos que abordarlo. Y eso yo creo que ha sido una de las grandes inspiraciones y mi experiencia ya con los americanos, al ser una escuela liberal fue muy positiva la experiencia. Ellos me mandaron me apoyaron a hacer mis pasantías en las Naciones Unidas y después en la OEA. Siempre tuve financiamiento de parte de ellos. Ellos de verdad que querían que me quedara con ellos, ¿no? Pero mi desafío era mayor porque yo quería investigar el por qué los sujetos podían cometer tortura, cuáles eran los factores o los elementos que estaban a la base de ese comportamiento. Y eso me motivó y me encaminó a volver a Chile para realizar mi investigación doctoral y luego volver a trabajar. Volví a trabajar a Sename, a la Dirección Nacional, pero me di cuenta que mis herramientas se perdían ahí, en ese escenario. Y cuando la Universidad Católica gano este concurso, me acredito como académica, creo que era el espacio donde podíamos hablar y dar voces a los que yo te estoy diciendo que son tan importantes replicar. No sé si ahí contesté tu Bueno, pregunta, pero sí, sí, profesora, yo estaba escuchando muy atentamente y le agradezco mucho esta síntesis autobiográfica que nos regala hoy, pero justamente también enfatizar, y yo creo que usted, bueno, ya se adelanta el tema, claramente que vamos a conversar durante esta jornada, pero también haciendo alusión a lo que ya hemos ido abordando junto a nuestros otros invitados, o sea, el trabajo social como tal tiene que trascender de la mera intencionalidad.
totalmente, ¿Y sí, cómo lo puede hacer? Justamente a raíz de un desarrollo científico, de una investigación social crítica, aplicada, seria. Y justamente eso, sin duda alguna, nos da hoy en día, a la par del trabajo de usted y de muchos otros profesionales del trabajo social, un estatus distinto donde podemos absolutamente, dialogar de tú a tú con otras disciplinas. Y eso es absolutamente. tan importante a la hora de proyectar también nuestra intervención social. Como usted decía hace Así un es. momento, profesora, vamos con fundamentos sólidos al generar una discusión en la escena pública que es sumamente necesaria. Exactamente, Y claramente que exactamente. ahí tenemos que aprovecharnos también de una de nuestras principales características y nuestra propia genética como profesión. O sea, nosotros estamos ahí insertos en el terreno, Absolutamente, sí, estamos conociendo de primera fuente las realidades de las poblaciones y eso finalmente eh, cruzado a estudios científicos profundos, claramente que puede tener y debe tener otra repercusión al momento de proyectar la intervención. absolutamente. Sí, así que bueno, hoy el capítulo está justamente centrado en esta lógica que hemos denominado el desarrollo científico del trabajo social en Chile. Y justamente para eso estamos con una profesional que ha estado obligada tanto a la intervención social como tal, pero por sobre todo al desarrollo científico de la profesión. Así es. Y para abrir un poco la conversación, profesora, en torno a nuestro tema de fondo, yo quisiera un poco llevarla quizás años más atrás, ya, y en esta Ujú, perspectiva histórica justamente de la conmemoración de los 100 años, ujú. preguntarle cuándo y cómo la disciplina de trabajo social comienza a generar un conocimiento propio. Muy excelente pregunta, porque la disciplina en sí, ustedes saben, partió hace mucho tiempo, o sea, a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, no en Chile. Bueno, en Chile sí, a principios del siglo XX, pero en esos son los comienzos y los albores de nuestra profesión, y no fue precisamente en Chile, fue en Estados Unidos. Y después, bueno, vamos a conversar la influencia que tienen estos países europeos y la mirada eurocentrista, ¿no? Que de alguna otra formas afecta nuestro desarrollo. Pero en este entonces, te estoy hablando a fines del siglo XIX, aparecen las encuestas sociales, ¿no? En estos países, en Estados Unidos, empiezan algunos trabajos, primero registros sistemáticos de las condiciones de vida de las personas, como un trabajo empírico inicial, ¿no? Estamos pensando que, recuerda que en estas disciplinas, las grandes disciplinas que hoy día conocemos como sociología, psicología, están en sus albores. O sea, nosotros no solamente trabajo social estaba en sus albores, sino que habían otras disciplinas que estaban ya desarrollando en esa época. Y ya para 1920, ahí creo que fue un paso muy importante porque en 1898 se crea la primera escuela de trabajo social en Estados Unidos, allá todavía, ¿ya? Y os acuerdan de que Mary Richmond en el año 1917 también tuvo un alto impacto con el diálogo de hacer un diagnóstico social. ¿Te acuerdan que ella nos hablaba del método de caso? Ella empieza a ponerle también herramientas a este voluntariado, ¿no? Porque recordamos que el trabajo social parte de esta motivación de ayudar a las personas en cierta situación de vulnerabilidad social. Y particularmente en Chile tuvo muy alto impacto el hecho de lo que pasó con las reformas de protección social. ¿Te recuerdan la cuestión social que también afecta a Chile? Y el impacto fue grande. Se formaron las primeras, con el León del Tarapacá, se crearon las primeras leyes de protección social en donde los niños estaban en una condición de vulnerabilidad. Y en ese entonces, antes de la aparición de trabajo social en escena, eran las religiones, ¿no? La religión católica que estaba a cargo de los servicios sociales, ¿no? De la penitenciaría en el caso de las mujeres y también en el caso de los niños. Pero tanto, recién en esta época, estamos hablando, cuando se crea la primera escuela de trabajo social, Alejandro del Río, empezamos ya a decantar. Lo interesante de la creación de la escuela de Alejandro del Río, que tiene una visión laica. Eso es bien importante, porque muchas veces nosotros a nivel latinoamericano, y cuando se van creando las otras escuelas de trabajo social, y Chile ayuda mucho, especialmente a Ecuador, a crear su primera escuela de trabajo social, la escuela nuestra, la Universidad Católica,
Cuando tú empezamos a ver este crecer de la profesión a nivel latinoamericano, está bien marcado también los factores religiosos. Y hay después un cuestionamiento importante y bien interesante en el sentido de ser asistencialista desde la misericordia o bien ser profesionales. Entonces, hay una tensión que desde ese entonces se visualiza, porque recuerda que la escuela de la Universidad de Chile era laica en naturaleza y nuestra era católica. Entonces, es muy interesante ver cómo, de alguna otra forma, las escuelas del trabajo social a nivel latinoamericano son bien mixtas, después hablamos, algunas todavía tienen servicio social, otras tenemos trabajo social, hubo un cambio de paradigma a lo largo de la historia, pero conviven, coexisten, y no quiere decir que una sea más mala que la otra, sino que son formas de ver y responder a las necesidades sociales, biopsicosociales que ellos tienen en su territorio. Y ya después aparecen los informes, ¿no? De trabajo social. Hay uno de Milford, también en Estados Unidos, que nos habla de cómo informar, cómo reportar, cómo hasta hablar de un saber común en trabajo social. Y, y ahí aparecen ya el estatus profesional a principios del siglo XX, ¿no? ¿Y para qué? Para después haber círculos de investigación. Y te estoy hablando ya en el año 51. Pasó mucho tiempo de estas conversaciones, de estas necesidades, y en el año 51 todavía en Estados Unidos aparece ya en esta necesidad de producir, de sistematizar. Pero importante, Latinoamérica no se queda atrás. Chile, junto con Argentina y Brasil, por supuesto, ya nos hablan de la reconceptualización. Ya estamos hablando de los años 60, 70. Mira el salto que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque en los años 60 ya teníamos disciplinas importantes como la sociología en su pleno desarrollo. Y en la reconceptualización viene también a cuestionar el quehacer por intuición, el quehacer por buena voluntad, por esta, como te decía, por algunas tendencias de misericordia que había que tener hacia el otro, sino que acá viene esta influencia teórica con mucha de esta dependencia y también basado en el marxismo, es decir, a cuestionar las realidades sociales que había en Latinoamérica, inentendible para los americanos. El marxismo, yo creo que los americanos nunca lo han entendido en Chile, o sea, en Chile o en Latinoamérica. Ellos creen que era, o sea, esta disputa de que una ideología domina a la otra, pero nunca entendieron las necesidades sociales, cómo, por ejemplo, el inquilinaje afectó la estructura social de nuestras relaciones e interacciones sociales en nuestras culturas. Ellos no tuvieron ese sistema de inquilinaje, ellos tuvieron esclavitud. Ellos funcionan de otra lógica más, desde el calvinismo, digo yo, en el sentido que ellos creen que las personas que les va bien en la vida es porque se esfuerzan bien y están en la gracia de Dios. En cambio, acá en Chile, si te va mal, estás bien porque porque la cultura del catolicismo es: si tú estás mal, no importa porque estás en la gracia de Dios. Entonces tenemos distintas visiones culturales respecto a cómo vemos los fenómenos sociales. Y acá en la reconceptualización yo creo que un gran paso, tal vez muy criticado, tú sabes, muy criticado, porque uno de los grandes críticas que se hizo en ese entonces fue el hecho de decir, bueno, el trabajo social de la práctica no sirve para nada, si lo que nosotros necesitamos es tomar estos saberes y ponerlos en un marco metodológico, crítico, que es potente, porque tal vez te sube el nivel en términos de profesional, de tener herramientas científicas para ver los fenómenos sociales, pero al mismo tiempo hubo una desvirtuación a la práctica, nos dice Nidia Elwin en sus escritos, de lo que es el quehacer del trabajo social. Era mirado en menos, como un desprecio al que hace esta práctica social, cuando en definitiva era el conocimiento y quienes elaboraban esta práctica lo importante. Entonces, este conocimiento fue evolucionando, no fue aislado, no fueron experiencias aisladas, sino que fue un conglomerado de experiencias que van haciéndote y creando este nuevo conocimiento. Recuerda que también hubo un minuto en Latinoamérica donde, y sobre todo liderado por Teresa Mato en su minuto, que la sistematización se cuestionó como una herramienta pobre y que no era suficiente para los sujetos. Y en definitiva, que era parte de la reconceptualización, no era Teresa Mato, sino que era el grupo conceptual también ideológico que creía en eso, ¿no? Pero para después darse cuenta que no, que la sistematización es una herramienta importante también en los saberes, sino que porque te recoge desde la práctica. Mira, cuando tú te pones a pensar, y esto es la realidad que nosotros todos tenemos, ¿qué implica una investigación?
Una investigación científica, te estoy diciendo. Implica generar un método científico, implica hacer una revisión bibliográfica y acceso a todo este conocimiento científico que existe, porque se ha elaborado conocimiento científico, que para ya tener acceso a una biblioteca y a este conocimiento es carísimo, pues son journals, son revistas que son muy caras. Por lo tanto, ya generar un estado del arte es complejo en Chile, porque ya es caro. Después generar las herramientas, ya tienes la herramienta metodológica, generas una metodología, un levantamiento de información, análisis de información, ojalá con software sofisticado, porque si no, el análisis de información es bastante complejo. Como un profesional que está en terreno, que está trabajando día a día, que tiene una demanda de cientos de sujetos, estoy pensando en un colega de una municipalidad o un colega que trabaja en los programas de vulneración de derechos, ¿en qué minuto va a hacer eso? Entonces tú me dices, claro, hay experiencias que pueden, y ahí aparece la sistematización como una herramienta importante. Decir, bueno, este es un conocimiento que yo puedo levantar desde mi experiencia y que no se puede perder. Las buenas prácticas, ¿por qué se van a perder las buenas prácticas? Chile no es un país que tenga, y esto es Chile y Latinoamérica, te lo digo en propiedad, no se destinan recursos para evaluación de impacto de programas. No existen. En otros países desarrollados se les da un 10% del presupuesto de los programas, se les da 10% para evaluación, para ver si efectivamente resulta la técnica que están usando. Por lo tanto, en Chile no existe eso. Y la sistematización aparece como un recurso potente que te permite rescatar estas nuevas prácticas. ¿Para qué? Para decir, bueno, esto fue una buena práctica y esta fue una mala práctica. ¿Y por qué? Porque después pasan 10 años, la gente se olvida de las malas prácticas y vuelve a replicar las malas prácticas, porque no hay un informe, no hay un impacto. Entonces yo creo que la sistematización fue una herramienta también cuestionada en los años, no tan lejos, ¿no? En los años 90, en los años 80, 90. Pero yo creo que ha sido una buena herramienta para generar conocimiento. Este conocimiento que no implica este aparataje que hace la investigación, que requiere una investigación científica rigurosa. Ahora, yo siempre le digo a mis colegas, para eso estamos nosotros en la universidad. Nosotros tenemos que tomar tu conocimiento y no es decir tomarlo porque yo te lo quito, te lo extirpo, sino que cómo construimos un conocimiento. Yo veo tu necesidad de tener información. Bueno, hagamos una investigación en conjunto. Y ahí el desafío siempre han sido los recursos. ¿Cómo obtenemos recursos? Porque no es barato. Un software y tener recursos para tiempo. El tiempo tiene un valor importante. ¿Cómo tú articulas esos recursos para destinar a investigación? Yo creo que ha sido uno de los desafíos más importantes en este tiempo. Y bueno, no me quiero quedar atrás con hoy día, lo que nos está pegando fuertemente a partir de los años 90 y 2000, que es la práctica basada en la evidencia. Yo creo que ese paradigma no, nos ha influenciado al trabajo social definitivamente. Bueno, ¿qué es lo que funciona? Como yo en la práctica basada en la evidencia digo, esto funciona y esto no funciona, no desperdicio recursos. ¿Cómo estas técnicas pueden generar más daño o replicar daño psicosocial en las personas? ¿Cómo yo aprendo a generar nuevo conocimiento en donde aborda los sujetos? Y ahí aparece la necesidad también de hoy día de sistematizar, de generar evaluación de programas, o sea, lo que hoy día se está conversando, cómo desafiamos a los distintos actores para generar este conocimiento. Y volviendo un punto atrás, para nosotros como Escuela de Trabajo Social siempre ha sido importante generar impacto en la política pública, porque la política pública funciona de arriba hacia abajo y los que sabemos, como tú bien dijiste, Gastón, lo que sabemos, lo que estamos en terreno, sabemos las necesidades reales, pero esas voces no son escuchadas. Este método, el levantar información científica, ayuda a levantar esta información desde las bases y llevarla a las mesas. Nosotros participamos en mesas de expertos permanentemente y somos escuchados. Somos escuchados, somos invitados a seminarios, somos invitados a capacitar a sujetos porque nos ven que tenemos un conocimiento científico que les interpela, que les dice, esta es tu práctica, buena o mala, pero esa es tu práctica y estos son los resultados de tus prácticas. Entonces también esta es la labor científica que nosotros tenemos como cientistas, ¿no? De decir, bueno, este es nuestro conocimiento, este es nuestro saber. Y yo creo que hemos ido evolucionando a distintos momentos, pero creo que ha sido, no decir pionero, pero sí desafiante el estar permanentemente entregando estos conocimientos nuevos. ¿Por qué? Por todas las barreras que vamos a hablar, que lo que significa la investigación.
Totalmente de acuerdo, profesora. Yo creo que, digamos, nos ha ido mostrando, ¿cierto?, un aproximamiento muy importante a lo que ha sido el desarrollo científico del trabajo social, cómo emerge todas estas voces, digamos, que están detrás de lo que, por ejemplo, podemos decir los conocimientos científicos, ¿ya? Pero también ha ido ya aproximándonos al hecho de estos encuentros y desencuentros inclusive, ¿ya? Muy importante. Siguiendo un poco en esta perspectiva histórica, y también, ¿cierto?, al alero de que usted es parte del equipo editorial de una de las pioneras en el país respecto, estoy hablando de la revista de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En ese marco, y quizás junto a otras más importantes de aquellos años, ¿qué rol han jugado las revistas científicas en este proceso de posicionamiento de un trabajo social científico? Ujú. Ok, mira, primero contarte que la revista científica, la primera que tuvimos nosotros en Chile, fue a principios cuando estaba la carrera de Alejandro del Río, de Trabajo Social en la Universidad de Chile. Es bien, la revista de Servicio Social se llamaba entonces, en 1927, para que tú veas lo interesante que ha sido esto, ¿no? Que después finaliza su publicación en el año 69. Bueno, todos sabemos lo que nos viene después del golpe y lo que significa la intervención de esa escuela. Y ahí aparece en el año 70 la escuela, la revista de trabajo social de nuestra universidad, que después se han ido generando los apuntes para el trabajo social, que han sido otras instancias de desarrollo académico. Ahora, ¿por qué era importante la creación de una revista? Por lo que te decía, es cómo legitimas tú la academia, no solamente la academia, el conocimiento, el saber. Cuando tú tienes una respuesta, le das una respuesta a estos fenómenos sociales, pero de una forma que legitima, que le da valor científico, es un camino que te permitía a la revista dar a la comunidad. Y también te permite generar debate. Por ejemplo, cuando yo te digo la reconceptualización fue un tema encontrado. Cuando hablamos de trabajo de servicio social versus el trabajo social, son temas encontrados, son distintas miradas, pero yo creo que esas miradas son muy importantes. Y me encantaría ver en que nuestras colegas y nuestros colegas, o sea, fueran desafiantes en eso, en que el desacuerdo es es una riqueza que no podemos perder. El que tú mires de una forma no significa que está mala la otra, sino que nosotros entendemos, y uno de los grandes problemas de la violencia, que es mi especialidad, ha sido desprestigiar, rebajar, humillar el trabajo del otro porque no estoy de acuerdo con ello. Cuando nuestro trabajo social de profesión dice todo lo contrario, todas las voces, todas las miradas tienen un valor. Las experiencias tienen un valor, los saberes tienen un valor, cualquiera que éste sea. Y lo interesante de esto es hablar de que nos permite la revista difundir, generar este debate, hablarlo. Y puedes tú estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero te permite generar esta conversación, este diálogo, y qué rico que es, ¿no? Y yo creo que esa es una de las principales tareas, es poner de repente publicar un artículo que es emblemático, que nos cuestiona, pero que es interesante para la discusión, que nos desafía al mismo tiempo. Y también yo creo que uno de los roles es darle espacio, porque las revistas están desarrolladas en a un ámbito académico, universitario. Y eso es importante también. O sea, yo creo que las pone en este escenario en donde están las comunidades académicas, en donde yo puedo dialogar contigo, que estás allá en Punta Arena, puedo dialogar con la Universidad de Chile, puedo dialogar con la Universidad de Concepción o de otras universidades. Yo creo que ese diálogo, y no solamente nacional, internacionales también, ese diálogo lo dan esa posibilidad de llegar al otro lado, yo creo que es un potencial importante que nos da la revista. Y también difundir conocimiento, por supuesto, que haya visibilidad regional. O sea, no solamente Chile, cuando nosotros empezamos a publicar artículos latinoamericanos como revista de Trabajo Social, o sea, estamos abriendo, cuando ya incluimos la lengua inglesa en nuestra revista, la portuguesa en nuestra revista, nos abren el camino a decir, bueno, no es solamente un diálogo interno de autopoiesis, como dicen algunos, sino que estamos hablando de que estamos
conversando, dialogando, pero también con otras latitudes, porque uno de los aspectos que hoy día está muy en discusión, yo estoy escribiendo un libro para los 100 años que se llama, está en inglés, que se llama La enseñanza de trabajo social en Latinoamérica, y lo hice en inglés con una intención clave. Y he publicado otro libro también en sociojurídico, también en inglés, por una intención clave. Yo quiero que también nos vea el mundo anglosajón o de la lengua de la ciencia es el inglés. Desafortunadamente es así. Y yo quiero que llegar allá para mostrarles que nosotros, los americanos no saben de nuestra reconceptualización, no saben de los avatares que tenemos nosotros con la realidad social intrínseca, producto de las inequidades sociales, no saben lo que nosotros como profesión tenemos que enfrentar con la escasez, con los recursos, qué carencia muchas veces en nosotros, en nuestro propio lugar de trabajo tenemos. O sea, ese desconocimiento y la necesidad territorial de ver, por ejemplo, de ver la importancia, por ejemplo, de lo que hoy significa trabajar con la población nativa. ¿Qué significa eso? Le ponen indigenista en el lenguaje anglosajón, con población indigenista, pero hasta el lenguaje te los discrimina. Entonces digo, no, o sea, ¿cómo tú trabajas con los territorios? ¿Cómo tú sabes cuáles son sus saberes? ¿Cuáles son las prácticas? Por ejemplo, en mi línea sociojurídica, yo digo, bueno, qué interesante sería ver las prácticas en justicia que ellos hacen, porque la justicia restaurativa nace y es adoptada por el mundo occidental, pero nace y es autóctona de los pueblos nativos, de los maorí. Pero en Chile y en nuestros pueblos nativos, por ejemplo, estoy pensando en Rapa Nui, ellos tienen sus propios sistemas de justicia y resolución de conflictos. ¿Y por qué no son visualizados? Bueno, cuando tú publicas en esto, cuando tú das un impulso a la práctica y sobre todo a la práctica basada en la evidencia, esto hoy día es lo que tenemos. Esto es lo hoy día que se está haciendo, cómo nosotros hoy día abordamos estos fenómenos sociales. Y por supuesto, es lo que yo te decía, lo más importante, esta capacidad reflexiva frente a los fenómenos. Yo creo que las revistas nos generan ese diálogo, ese poder conversar, el poner cuando yo te digo la importancia del territorio, que nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Que el territorio es muy importante, sí, pero ¿qué significa que el territorio sea importante? ¿Qué significa que yo haga una investigación que sea de carácter que implique al otro, ¿no? Que no solamente interdisciplinaria, sino que involucres al otro en la investigación. ¿Qué significa que tú generes tu modelo o tu diseño de investigación junto con el otro? Mira qué desafiante. O sea, ¿qué significa ya transdisciplina? Que ya no se queda en que yo investigue con mis pares o con, con psicólogos y tengo un equipo interdisciplinario y fabuloso. No, ahora yo voy al terreno. ¿Cómo genero conocimiento, un modelo de un diseño metodológico basado con sus experiencias? En conjunto con el otro. Y no estamos hablando de profesionales solamente que están en terreno, estamos hablando de la comunidad. ¿Cómo involucramos a las comunidades en estos diseños, en estos resultados? ¿Cómo los resultados no solamente se los transfieres al otro de buena persona que soy, voy a dar una charla y descuento, no, sino que los resultados se los apropia el otro, porque fueron parte de un proceso de investigación. Es un gran desafío de la transdisciplina hoy día en nosotros. Y bueno, y esos temas, ¿dónde se abordan? Yo creo que una ventana para dialogar y generar estos cuestionamientos es precisamente las revistas científicas. Creo que es un gran espacio para hacerlo, ¿no? Sin duda alguna, profesora, yo eh, me asumo sus palabras justamente. Eh, y en ese transitar, usted, claro, ha puesto también en la palestra dos, tres ideas muy importantes. Bueno, el hecho de que el trabajo social que conocemos hoy tiene su primer acercamiento a una revista científica, quizás, ¿cierto? En 1927. ¿Ya? Sí, Tiene una historia igual de larga casi que el trabajo social como tal en el país. exacto. ¿Ya? Y luego también usted ha ido mencionando algunos hitos importantes, como por ejemplo el que ya hoy en día, bueno, hoy, por sobre todas las cosas, hay una mayor cantidad de revistas de trabajo social en el país, ¿ya? Y también esto que usted menciona que es muy importante, el cómo, digamos, presentar los estudios quizás también en otros idiomas, ¿ya? Lo cual da cabida tanto para que nosotros como investigadores chilenos
salgamos al mundo, por así decirlo de una forma u otra, pero también para que personas de otras latitudes también se interesen en publicar en revistas chilenas de trabajo social. Exacto. Desde ahí, bueno, podemos tener ciertos acercamientos a lo que quiero preguntarle a continuación. Pero a modo de pregunta, profesora, ¿qué indicadores, como la cantidad de publicaciones o la participación en redes de investigación, demuestran la madurez científica del trabajo social? Fíjate que es muy interesante tu pregunta, porque hoy día los indicadores que nos tenemos los está dando la NID. ¿En qué sentido? Tienes que tener por lo menos dos publicaciones por año para estar ahí en la ola en el top de la investigación, ¿no? Son números. ¿Te fijas? Una, por ejemplo, cuando yo te hablo de una investigación transdisciplinar, los tiempos de la NID no te dan. O sea, un tiempo de investigación son 10 años, por ejemplo, 8 años, para que tú veas impacto y resultados. O sea, estamos hablando de distintos lenguajes. Hoy día, desafortunadamente, para los estándares que hemos seguido han sido ellos, ¿no? Cuántos congresos tú participas, cuántas publicaciones tú haces. Pero yo creo que el desafío nuestro es, y de nuevo, recuerda que el trabajo social va por la transformación social. Esos estándares que hoy día nos demarcan no son suficientes. No se trata de tener un volumen de publicaciones, se trata de qué investigación científica y qué impacto esa investigación tiene para los sujetos de intervención o de atención o usuario, como tú quieras llamarlo, depende de tu paradigma, pero eso es lo relevante. Entonces, muchas veces, donde nos lleva estos estándares que hoy día tenemos en Chile, no responden necesariamente a las necesidades actuales. Por ejemplo, el NANI no te va a reconocer el hecho que tú hayas participado en una licitación y hayas hecho una evaluación de impacto en un proyecto, cuando en definitiva para nosotros es tremendamente relevante saber el impacto que tiene nuestro quehacer. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que el cuestionamiento hoy día está en cómo nosotros, qué indicadores generamos, el número de publicaciones es cuestionable si tú le das este espacio vacío, ¿no? De publicar por publicar. O sea, tenemos las publicaciones en investigación social son mucho más lentas, son más complejas, pues son complejos, son procesos complejos. Tú, por ejemplo, en el sentido de voy a entrevistar a agresores sexuales, ya, voy, me siento y entrevisto. No es así, tú sabes que no es así. O sea, implica una cercanía con la institución, cómo llegas al sujeto, tienes encuentros con el sujeto, entrevistas preliminares, entrevistas en profundidad, lograr la confianza. O sea, es tremendamente complejo. ¿Te fijas? Y en esa productividad académica, no, dame el paper ahora, no está respondiendo a los tiempos que hoy día nosotros tenemos en los fenómenos sociales. Por lo tanto, yo creo que el estándar tiene que estar dado, y esto te lo digo a opinión personal, no con el número, sino que también con como la calidad, el impacto que tiene estas publicaciones. Yo tengo dos publicaciones que las hice en español y que tuvieron un impacto muy importante en la política pública. Pero tú dices, pero en español perdiste el WOS, porque las revistas WOS en español en criminología prácticamente no existen, son Scopus generalmente. Tú sacrificas, nosotros decimos, sacrificamos este paper para ponerlo en la palestra del lenguaje común para todos. Yo sé que los sistemas traductores hoy día son buenos, pero mucha gente no los emplea, muchas colegas no los emplean. Entonces, el desafío es, bueno, ¿cómo entonces yo genero este conocimiento que tenga impacto social? Tal vez un paper tiene más impacto, pero hoy día no es valorado eso. ¿Se entiende? Y otro elemento que yo creo que no solamente con el paper, un indicador importante y que eso quiero destacarlo, es la asistencia a congresos. Yo sé que en nuestra escuela a nivel internacional nosotros hemos pasado por distintos momentos del congreso. El primer congreso en Latinoamérica fue en Chile precisamente en el año 45, que habrá trabajado social en Latinoamérica y que se perdió con el tiempo, con todas las vicisitudes que tuvimos en Latinoamérica, por supuesto, ustedes ya saben, con todos los golpes militares, las intervenciones, se fue perdiendo estos congresos, eran amenazantes para el estatus de los gobiernos en ese entonces, los gobiernos, los regímenes militares, y al mismo tiempo después aparece nuevamente los congresos en el 2006 recientemente, la ley, o sea, la ley aparece ahora recién en el 2006 también en Chile con el primer congreso, y los congresos internacionales que tiene la Federación de Trabajo Social a nivel internacional, junto con la ley también, también no son, son en los años 2000 que aparecen también como congresos internacionales donde nos reunimos y son bianuales.
Pero yo creo que esa instancia de los congresos es una excelente instancia de conocimiento, porque no implica los tiempos de la publicación. Una publicación, a ver, porque tú tienes que publicar en un GOS, de acuerdo a los estándares de la ANID. Una publicación en un GOS fácilmente te toma 2 años. Y el conocimiento se produjo hace 2 años, incluso en el proceso de levantamiento de información, o sea, hace 3 años. Y tu conocimiento de una publicación ya viene 2 años desfasado. En cambio, cuando tú tienes un congreso, tú transfieres este conocimiento inmediatamente a los otros. Y yo creo que esas son las herramientas en donde nosotros podríamos potenciar para congresos de calidad, que significa una discusión donde tengamos que discutir unos con otros respecto a los distintos fenómenos sociales. Yo creo, cuando tú invitas a un panelista a nivel internacional, latinoamericano, a discusiones que hablan de la actualidad, de los desafíos actuales, yo creo que despierta en los profesionales, bueno, ¿para dónde va? ¿Cuáles son los fenómenos sociales que se están viviendo no solamente aquí en Chile, sino que también en otros lados y cómo esos fenómenos nos impactan? Porque desafortunadamente en este proceso de globalización no podemos aislar los conflictos que están afuera de nuestra cordillera, que no sé, nos deja aislados en cierta forma, entre comillas. Ahora la aislación no es propiamente tal, los fenómenos de globalización ya están instalados, ya no hay vuelta atrás en muchos de estos fenómenos. Por lo tanto, cómo nosotros generamos este conocimiento, yo creo que ahí debería ser una valoración importante, que es la presentación de los congresos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, y justamente yo creo que es más, amplía también el foco de la discusión también, ¿ya? Porque no solamente hablamos de desarrollo científico pensando en una revista o en un libro, sino que también ciertos estos espacios de encuentro como son los congresos u otros similares que son de igual importancia, de hecho usted también lo pone de manifiesto, son mucho más quizás importantes porque se discute in situ, por así decirlo, ¿ya? Claro, Hay otros tiempos justamente, y esto también es muy relevante porque el tiempo, y más aún si pensamos en el trabajo social, el trabajador social también, como usted decía en su momento, profesora, está, entre comillas, en buen chileno, lleno de pega, po. claro, totalmente. Entonces, finalmente, ¿cómo va a poder ir plasmando su diario quehacer pensando en una publicación? Quizás desde esa perspectiva es mucho más ameno reforzar quizás esta instancia de encuentros también profesionales. Exactamente. Y ahora, profesora, en perspectiva siempre histórica, pero más trayéndole allá quizás una historia reciente, y pensando en la investigación también científica y desde su rol también como investigadora, ¿cuáles serían los temas, digamos, más abordados de una historia reciente en Chile a modo de investigación científica por el trabajo social chileno? Mira, los temas que hoy día están apareciendo como importantes y recurrentes ha sido claramente los conflictos con la población indígena, particularmente mapuche, y no solamente indígena aquí en Chile, sino que también a nivel latinoamericano. O sea, como hoy día, recuerda que antiguamente desde el punto de vista occidental, eh, tú vas a lograr un buen desarrollo y un estándar social adecuado si te occidentalizas, o sea, que si tú te empleas en un trabajo, que tengas un sueldo medio regular que te permita vivir, pagar una vivienda y tener acceso a ciertos bienes, ¿no? Eso te da un estatus social y eso es el éxito a nivel de estándar económico, ¿no? Pero cuando hablamos de poblaciones indígenas, ellos no tienen por qué seguir esos estándares económicos. ¿Por qué yo me pongo, ponte el punto de vista de ella? Si yo me subo a esto, voy a ser pobre y el marginado, porque mi educación, el sistema desigual, te lleva a que los sujetos sean más marginados. Entonces, hoy día yo creo que los cuestionamientos están cómo respondemos a las necesidades de ellos desde sus lógicas, desde su cosmovisión. Y eso es un tema importante, y no solamente eso, porque también el cambio climático ha afectado a ciertos grupos sociales más que a otros, ¿sí? Sabemos que se va a ampliar. Y en la medida que los cambios sociales se agudicen y se expandan, van a haber más problemas sociales, pero también, y esto ha llevado también a otros conflictos, como ha sido la migración. Pero fíjate que la migración ha sido de tipo económica y ha sido de tipo política, de la violencia, siempre. Y un tema que yo creo que es importante que nosotros veamos,
cómo la violencia interpela a las personas y hace que los fenómenos sociales se expandan, los problemas sociales se expandan. Cuando nosotros hablamos de desigualdad, la desigualdad es violenta también. Cuando tú denigras a uno y en pro del otro, es violento. Entonces, ¿cuáles han sido los temas que hoy día yo creo que más nos golpean? Claramente hoy día es la migración por lo que significa en el quehacer mismo del trabajador social, en el que está atendiendo a población migrante. Pero en el caso nuestro, en Chile, un gran golpe que nosotros hemos tenido y un retroceso importante ha sido en términos de maltrato infantil y violencia doméstica. Los niveles de estrés que hoy día se están manejando en nuestro país son muy, muy altos y ha hecho que la gente, y la pandemia fue un flaco favor que nos hizo porque exacerbó estas formas de violencia y de maltrato hacia los niños. Ya no tenemos el maltrato físico como una herramienta única del maltrato, sino que los niños son testigos de violencia. Naturalizan la violencia como una forma de relación, o sea, y también las personas legitiman el resolver conflictos a través de golpes, denostando al otro, quitándole al otro, el poder, no te estoy hablando de robar como robar, pero el hecho de tomarlo del otro porque me pertenece, te golpeo porque me descargo de mis emociones, ¿me entiendes? Cuando empiezan a haber una sociedad en donde la violencia es una forma legítima de relación, porque tenemos un estado desigual que nos legitima la violencia, que no les da preferencia a ciertos grupos y a otros grupos no, cuando no tengo un acceso a la educación de calidad de todos los sujetos. Pero espérate, no quiero caer en el discurso de educación de calidad. Estoy hablando de educación de calidad en donde les des herramientas psicosociales también a los individuos. No se trata de que tengas un programa academicista donde el chico tenga que conocer y tener conocimiento de A, B, C y D. Hoy día la inteligencia artificial, lo que se refiere al acceso a la información por Internet es amplio. El conocimiento puede estar ahí. Lo que nosotros tenemos que enseñarle a ellos es cómo buscar la calidad del conocimiento, pero está ahí. El tema está en que hay conocimiento en cómo resolver conflictos, cómo yo tengo diferencias con un compañero de curso y cómo lo resuelvo, cómo apoyo a una persona que tiene dificultades de aprendizaje y yo me hago parte y soy solidario con mi compañero en vez de estar compitiendo por el remo, por el estándar, porque hoy día hasta la estructura es mala. Nos hacen, en vez de ser solidarios, nos hacen ser competitivos. O sea, nos ponen a niños compitiendo porque el ranking del mismo curso. Se roban los cuadernos para que el otro le vaya mal, son poco solidarios. ¿De qué estamos hablando? Estamos construyendo una base social en donde no estamos, la desigualdad y la calidad de la educación no es academicista únicamente, no es de contenido solamente. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a la universidad con chicos a nuestro nivel, ya profesional, que van a sacar una carrera y no tienen habilidades blandas para resolver el estrés y enfrentar el estrés y sucumben y fracasan entre comillas? Ante una demanda de tipo académica. ¿Por qué? Porque los niveles de estrés que tienen los chicos, un chico que si quiere tener éxito, tiene que estar estudiando día y noche, no tiene espacio para hacer vida social con sus padres, con su familia, ir al cumpleaños de la abuela, los chicos, y sobre todo los chicos te estoy hablando con propiedad, porque hay investigación que demuestra eso, que yo la he conducido. Los chicos que de ciertos sectores sociales donde hay mucha violencia y maltrato se marginan de las relaciones sociales de la familia, no participan de la actividad social y son cada vez más aislados estos chicos. ¿Y dónde se ven apoyados y contenidos? Son con su grupo de pares que tienen los mismos problemas de maltrato y violencia, pues. Y vamos reproduciendo esos modelos. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuáles son los problemas contemporáneos, tiene que ver cómo nosotros adoptamos el concepto academicista, de exitista de otros países en desarrollo y no visualizamos que esos países en desarrollo tienen otros contenedores, o sea, tienen cursos, en los países, estoy pensando en cursos en un país desarrollado, los cursos de enseñanza básica tienen subgrupos. Por ejemplo, tienen niños pequeños, de un grupo de 20 están subdivididos en 4 grupos y con 4 niveles distintos, para que cada niño avance de acuerdo a su nivel y se crea capaz. Y no lo frustramos desde el principio diciendo que no es capaz porque tiene que llegar al nivel a estándar alto, cuando en definitiva cada niño tiene su propio programa y su capacidad de desarrollo y de aprendizaje distintos, diferenciados. Nosotros no somos chilenos, tenemos otra composición, si tú quieres,
genética? ¿Por qué tenemos que pensar que vamos a llegar a otros niveles a nivel internacional? No quiere decir que no lo hagamos, porque lo logramos, pero a otro ritmo, de otra forma, y desarrollando habilidades psicosociales, como un chico que ha escuchado, y eso siempre se lo digo a mis estudiantes, como un chico que ha escuchado una pelea, que se tuvo que despertar en la noche para separar a los papás, al otro día va a llegar a sentarse en un escritorio a rendir una prueba académica y con éxito. O cómo se le critica a un niño cuando no pudo dormir toda la noche porque hubieron gritos y peleas y se queda dormido en el banco. ¿Por qué no entendemos esos fenómenos sociales que están detrás? Y además los seguimos violentando. No solamente lo violentaron en la casa, sino que lo sigo violentando porque le digo que es un flojo y porque se queda dormido. O porque es un flojo porque no rinde académicamente. ¿Y cómo va a rendir? Cuando nosotros hablamos de fenómenos sociales, tenemos que hablar de empatía social. ¿De qué significa? Y la empatía no es una habilidad genética, es aprendida, se aprende. ¿Y eso dónde se aprende? En espacios comunes, especiales, sociales. Si la familia no tiene esta empatía, bueno, ¿dónde son los espacios donde nosotros podemos desarrollar la empatía? Y por lo tanto, este programa academicista que yo te digo, no nos ayuda a que los chicos desarrollen esta habilidad. ¿Por qué? Porque la migración es necesaria en nuestro país. Si tú ves las tasas de hoy día de envejecimiento, nos están diciendo que es tremendamente importante la población migratoria para revertir esta población adulta mayor que cada vez está más pobre versus estos grupos de trabajo, por ese trabajo que está llegando. Pero hoy día en Chile se ve como negativo porque nos vienen a quitar, nos vienen a lo poco que tenemos, lo poco alcanzado, nos vienen a degradar. Bueno, cuando tú trabajas herramientas empáticas de integración, de entender una comunidad diferente, tú estás generando otros cambios importantes. Pero para eso tiene que haber una lógica de solidaridad y no de esto del ganar, porque yo soy el exitista y el que gana y no me importan los otros. Y trabajo social está inmerso en eso, sí, porque está inmerso en los programas de vulneración de derechos, está inmerso en los conflictos con la ley, está inmerso en la municipalidad, donde hay conflictos permanentes entre vecinos y entre la misma accesos a ciertos recursos. ¿Me entiendes? O sea, no estamos ajenos a estos fenómenos que cada vez son mayores. Cuando tú hablas con las colegas en el territorio, me dice ya no, el juez me da una orden para que yo ingrese a esta chica a una residencia y no tengo capacidad y ahora estoy dispuesta a que a mí me llegue empresa, así me dijo la colega, a mí me llegue empresa para que darle, esto me lo cuenta una colega que está trabajando los spam, me dice, y bueno, y la colega de la residencia está dispuesta a que le llegue empresa porque no tiene dónde poner más niños. ¿Y por qué no tenemos dónde poner más niños? ¿Por qué esos niños todavía están en condición de vulnerabilidad? ¿Por qué estamos generando todavía y alimentando una sociedad violenta? Cuando una chica que entra en la residencia también es una violación de derechos humanos en el sentido de decir, por supuesto que va a estar en mejores condiciones que estando en un lugar de riesgo peligroso, por supuesto, pero también entrar en la residencia no es fácil. Encontrarte con otras personas, con otra forma de vivir, ¿cómo te adaptas a eso? Entonces, ¿cómo generamos estrategias que nos ayuden a como comunidad, como Estado, a decir, bueno, no, para nosotros la convivencia, la sana convivencia, lo que es el valor solidario es lo primordial como sociedad. Y el resto va a emerger, porque si no tienes una sociedad violenta, el chico produce, el chico florece, pero cuando tú lo estás atentando, lo estás violentando permanentemente a distintos ángulos, lo marginamos más. Y hoy día lo que más tenemos son estas desigualdades sociales que son cada vez más crónicas. De verdad que aquí me inspiré para responderte por los temas que yo abordo, así que no sé si te respondí la pregunta, Gastón. Y como no, profesora. Bueno, recordar a todos quienes nos acompañan que estamos junto a la trabajadora social Claudia Reyes Quilodrán, doctora en Ciencias Políticas, coordinadora de la línea justamente sociojurídica de trabajo social de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y hemos estado dialogando en torno al desarrollo científico del trabajo social en nuestro país. Y en este transcurso de la entrevista, profesora Claudia, hemos estado desde una perspectiva histórica acercándonos a explorar justamente cómo ha sido el desarrollo científico de la profesión, cómo emerge, desde dónde nace, cuáles han sido sus puntos de encuentro y desencuentro, cuáles son quizás los desafíos y los déficits también. Y justamente ante eso, usted ya lo mencionó hace un momento atrás, pero quizás quisiera volverle a plantearle la pregunta como tal. Sabemos muy bien que la investigación
compleja de llevarla a cabo por varios factores, entre esos el alto costo económico. por supuesto. Desde ahí, ¿cómo hoy en día el trabajo social está financiando, puede financiar sus distintos procesos de investigación? ¿Cuáles serían las principales fuentes de financiamiento? Mira, la respuesta es bien limitada. ¿En qué sentido? Tenemos la NID con los fondos, sí, que tú sabes que son altamente competitivos y muchas veces desconocemos porque uno se adjudica un proyecto y otros no. Eh, pero también nosotros hoy día, como trabajo social, estamos buscando alianzas internacionales, con, por ejemplo, con presupuestos con otras agencias a nivel internacional. Pero eso implica que haya un dominio importante del inglés. Y eso también limita a que no todos puedan postular porque tienes que hacer proyectos en inglés, ¿no? Eso yo creo que es una gran variante que nos limita. Otra fuente de recursos ha sido las licitaciones. Las licitaciones te dan, sobre todo para evaluar proyectos, te dan herramientas económicas para que tú puedas desarrollar un proyecto y tú comprometes, más que nada tú comprometes, tú exiges en esta evaluación de proyecto una publicación. Entonces, para que de alguna otra forma te permiten estos resultados publicarlos. Pero mira lo que te estoy diciendo. La otra fuente para nosotros que ha sido vital e importante en nuestra universidad ha sido precisamente la universidad. Cuando no me adjudico un proyecto Fondesit, ¿quién me lo ha financiado? Ha sido la universidad. Siempre, siempre. O nosotros tenemos pastoral o tenemos fondos de iniciación y actualmente el nuevo rector dijo ya el Fondesit es una fuente inagotable, o sea, ya es perenne, porque en definitiva no nos da que todos estos grandes proyectos de gran calidad no se adjudiquen, es pérdida de tiempo y conocimiento. Por lo tanto, el nuevo rector va a generar un nuevo fondo para que nosotros podamos apelar a ello. Pero fíjate que es un recurso propio de la universidad. Entonces, al final estamos viendo recursos propios adjudicados a nivel internacional con altamente competitivos, porque tú entenderás que toda Latinoamérica compite para esos fondos, ¿no? Altamente competitivo, en inglés, que también implica un esfuerzo sobre demanda, porque tienes que hacerlo en esa lengua, ¿me entiendes? Pero hoy día la investigación es muy carente en los fondos, son muy carentes. Entonces, lo interesante es muchas veces hacer redes en términos de hoy día una colega, por lo que se está haciendo también, y que eso es muy importante no olvidar, los magísteres y los doctorados producen investigación de calidad. Y en eso tienen un costo más reducido, porque se van absorbiendo de alguna otra forma por los mismos profesionales. Pero también la idea está en que articulemos nosotros con las mismas comunidades, con los mismos profesionales y generemos este conocimiento que no es gratis, pero por lo menos implica un costo humano que es absorbido por ti o por el profesional que está trabajando. Bueno, importantes desafíos justamente en torno al financiamiento que de una forma u otra también genera de fondo motivación, porque la motivación también Claro. puede estar, pero justamente si hay un fondo de fondos, más la redundancia, va a ser mucho más apetecible el desarrollo científico del trabajo social. Y profesor, ahora puntualmente quisiera llevarlo a otro plano, ya lamentablemente acercándonos paulatinamente al final de esta conversación, que esperamos que claramente se sigan reproduciendo y se sigan teniendo, pero justamente uno de los principales temas, y no lo digo yo, sino que lo dicen justamente los últimos estudios respecto a los procesos quizás también de lectura en el país, ya a multinivel, se habla de un déficit importante de lectura en Chile. En el fondo el chileno no lee mucho, ya, Mm. eso es lo que se dice. Desde ahí justamente, cómo ustedes como investigadores, cómo el desarrollo científico desde el trabajo social puede interesarle a, ya sea a los colegas, trabajadores sociales, a los estudiantes también, que quizás pueden estar, entre comillas, un poco más obligados a leer, y la sociedad en general, ¿cómo hacemos que estos estudios importantes y significativos desde el trabajo social sean visitados, sean revisitados, sean leídos, sean promovidos? Eh, y claro, hablamos de la discusión de política pública también, pero no, quizás no necesariamente llegar y pensar solamente en esa esfera, sino que también una discusión a nivel comunitario quizás también puede estar también respaldada por desarrollo científico. ¿Cómo llegamos a que eso, digamos, entre en diálogo, profesora? Yo creo que, mira, lo primero es, y ahí depende de cada profesional, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en mi link en la universidad tengo todos los links de mis publicaciones.
¿Te fijas? Entonces, muchos de ellos son link abiertos, entonces son open access y pueden acceder a ellos. Pero también han habido profesionales que me dice, Claudia, me interesa este artículo y yo se los hago llegar, ¿me entiendes? O sea, existe esa disponibilidad de uno de cooperar, de generar este acceso. Ahora, el gran desafío es cómo yo como profesional me motivo a aprender. Y yo creo que hay un grupo de personas que lo hacen a través del magíster, o, ¿me entiendes? Que se motivan a aprender más en sus conocimientos de interés, ¿verdad? Pero yo creo que la práctica de lectura cotidiana es un desafío y no es menor para los profesionales tratantes. ¿Por qué? Porque te llegas agobiada y cansada a tu casa. ¿Cómo vas a querer leer algo? Entonces yo creo que una de las dinámicas que resultaría y que yo he visto en equipos que son prácticas muy positivas, en que se comparten artículos. Suponte en el equipo técnico, tú te lees, te dan un tema específico, tú te lees este, tú te lees este otro, y en las reuniones técnicas les dan un espacio para discutir estos nuevos hallazgos. Entonces eso les permite a ellos ir discutiendo y conocimiento y tener este conocimiento, pero es una práctica, ¿me entiendes? Porque efectivamente, o sea, el hecho de tener, primero el acceso, yo creo que cada vez estamos ayudando más los que estamos en la academia a que ellos, por lo menos en el trabajo social, a que tengan acceso, ¿no? Pero también al mismo tiempo motivarte, motivarte a que juntémonos, hagamos esto en conjunto, ¿no? Y que nos ayuda a incentivarnos. Bueno, usted también deja de manifiesto, profesor, uno de los desafíos que también hemos estado compartiendo junto a los invitados que nos han acompañado en este podcast, es justamente que algo indispensable para el trabajador social inclusive es la constante información continua. Totalmente. Digamos Los que a fenómenos nivel... sociales mutan, eso mutan, sí, es Exacto. permanente. Y quizás, digamos, a nivel formal, como sería seguir estudios de posgrado, pero también, si no, de manera, entre comillas, informal. O sea, la autoenseñanza, yo creo que es sumamente importante en este momento, por sobre todo, en pleno 2025 ya, donde los desafíos sociales tienen otros rostros, tienen otras percepciones, tienen todo distinto. Va, como dice usted, profesora, va mutando. Para cerrar esta conversación, profesora, quizás quiero llevarla a un breve recorrido, un breve plano desde la revista de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como hablábamos ya hace un momento, una de las principales revistas de trabajo social en Chile, tanto por su trayectoria, pero también por sobre todo por sus distintos estudios que ha ido desarrollando a lo largo de esta trayectoria. Desde ahí, si pensamos en la revista de trabajo social de la Universidad Católica, ¿cómo esta revista puntualmente ha contribuido a la visibilización de la investigación en trabajo social en Chile y Latinoamérica? Yo creo que han sido varias las formas. Una ha sido el acceso abierto. Yo creo que ha sido vital y primordial. O sea, cuando nosotros nos dimos el esfuerzo, porque fue un esfuerzo colectivo y no menor, de digitalizar la información y de ponerla de acceso a todo el mundo sin un costo, yo creo que fue un avance importante. ¿Por qué? Porque nos permite a que haya un diálogo y esta es lo que nos hace la revista, dialogar y conversar. Pero también al mismo tiempo yo creo que un hito importante fue el hecho de quererla pasar también a Latindex, que eso ya le dio un peldaño más a la revista, en el sentido de que, como te digo, la NIDE hoy día es la que dirige, y ya hoy día estamos trabajando, y la NID reconoce los Latindex con muy baja puntuación, pero también el Scopus y el EWOS son las que tienen una alta puntuación. Y hoy día lo que estamos trabajando en la revista en general, em, que sea a nivel Scopus. Y ahí también la invitación a las colegas a mandar papers de calidad. ¿Para qué? Porque tú tienes que tener un cierto número de ese nivel de Scopus para que nos reconozcan el nivel y al hacerlo legitima todos los de atrás, todas las publicaciones de atrás que Scopus. Eso es muy importante. Así que ahí necesitamos la solidaridad de todos nosotros para generar una publicación que sea de nivel. Yo creo que la revista Trabajo Social fue realmente pionera cuando ya, y pionera en el sentido, no porque fue la primera, ya te dije, hubieron otros intentos antes, pero sí en el que ha sido constante. Y eso ha demostrado un esfuerzo tremendo, tremendo, tremendo de los profesionales que han liderado la revista y hay que reconocerlo. O sea, acá tenemos profesionales que se han preocupado, incluso a veces, de no solamente convocar a nivel nacional, internacional, hacer contactos, ven acá y hagamos redes y publiquemos.
Ahora, esa contribución ha sido sistemática y creemos que nuestra revista es emblemática y que parte de nuestro quehacer es no dejar que perderla. No podemos perderla, ¿sí? Pero sí tenemos que hacerla más atractiva. Y ser más atractiva significa no que nuestros artículos bajen de calidad o suban de calidad, porque la calidad siempre ha estado ahí, sino que es decirle, convertirla en un Scopus para que también los otros vean recompensado su esfuerzo y reconocido por la ANIT, la famosa ANIT, que no tiene tan... O sea, nos limita, yo creo que nos limita la NIT. Por una parte nos desafía, que me parece importante, pero también limita así, en ese minuto. Entonces yo creo que ese ha sido el empeño nuestro y la apuesta nuestra, ¿no? Hoy día la profesora Alejandra Rase ha hecho esfuerzo tremendo por mantener esto, lograr el estándar de Scope que hay que valorarlo. Es un esfuerzo personal de ella increíble, de verdad que de gran valor. Y justamente pensando siempre en este plano de la revista de Trabajo Social de la Universidad Católica, ¿quiénes están convocados a publicar con ustedes? Mira, cientista de las ciencias sociales, pero también trabajadores sociales. O sea, ellos son nuestro objetivo, principal objetivo, pero también cientistas sociales que trabajen en el quehacer profesional, ¿sí? El que produzcan conocimiento científico, el que produzcan... Ahora, algo importante, mira qué importante lo que te voy a decir. En este trabajo social científico hay retractores, porque lo dicen que somos los técnicos, ¿no? Esta tecnificación del trabajo social. ¿No? Está bien, es una visión, como te decía. Y por otra parte tenemos todo este trabajo social crítico, en donde reflexiona, en donde no existe este método científico que yo te digo, que es una forma de cuestionar y de investigar que me parece legítima. Y también tenemos la sistematización. Pero aún así tenemos la posibilidad de la revisión de casos, de que tú presentes un caso como profesional, porque queremos llegar a los trabajadores sociales, que tú presentes un caso, el caso y lo discutas. Todo este abanico nosotros lo tenemos presente en nuestra revista. ¿Por qué? Porque el trabajo social es complejo y diverso. Y nosotros no nos podemos cerrar a una sola postura. Por lo tanto, yo creo que este diálogo que yo te digo que es tan irrelevante y que no tenemos por qué estar de acuerdo, nos invita a que distintas posturas presenten sus trabajos y nosotros los acojamos, porque es parte, si tiene su rigor, por supuesto, esa va a publicar, porque recuerda que nosotros las revisiones son de pares, porque tiene revisión de pares, por lo tanto hay un estándar de calidad importante. Pero también la invitación, fíjate, es generar conocimiento indistintamente de la postura que tú tengas, de cómo ves el trabajo social, porque el trabajo social latinoamericano y chileno es diverso. ¿Sí? Eso es la Sí, verdad. justamente, sí. Y en ese sentido, profesora, poniendo el caso, por ejemplo, de profesionales de trabajo social que quizás no tienen una rigurosa conexión con el lenguaje académico, por ejemplo, pero sí claramente, como usted también lo ha enfatizado durante toda su entrevista, tienen la riqueza de la experiencia. Claro. ¿Ya? Y quisieran compartir también con ustedes trabajos. Quizás existe algún tipo de apoyo especial de ahí por parte del equipo editorial con este grupo de profesionales o profesionales a modo independiente que quieren publicar con ustedes. Nosotros apoyamos, por ejemplo, los revisores hacemos una revisión profunda en donde les vamos indicando las necesidades y se los devolvemos a ellos, porque tú tienes que respetar también la posibilidad de que el otro revise y vea y estimule su conocimiento. Tú les haces una revisión en profundidad, ellos la revisan y después las devuelven. Y ahí el comité editorial empieza a ayudar a trabajar eso. No, no están solos en este proceso. De hecho, tendría que ser muy malo, no sé si malo, pero muy básico, mal escrito, con una gramática que no se entiende, condiciones muy complejas para que tú puedas, porque nosotros apoyamos en la publicación, de frente hay una intención para eso. Ahora, claramente hay artículos que pueden no tener el estándar ni siquiera, porque es un estándar universitario. ¿Se entiende? Y a veces no llegan a ese estándar, claramente ahí el cuestionamiento es mayor, pero Ok, generalmente nosotros acompañamos. súper. Profesora, ya lamentablemente para ir cerrando esta conversación y un poco nuevamente trayendo el tema central de este espacio de conversación, que es el desarrollo científico del trabajo social en Chile en el marco de la conmemoración de sus 100 años. Quisiera preguntarle a usted, profesora, desde su rol como trabajadora social, pero también claramente como académica científica, ¿cómo proyecta el rol de
del conocimiento científico para el trabajo social? ¿Cómo se proyecta este desarrollo científico quizás en unos 100 años posteriores de trabajo social? Uy, yo soy bien ambiciosa. Yo quiero que nuestra disciplina sea reconocida como disciplina, o sea, que tenga el mismo valor que la psicología, la sociología, la antropología, que nuestra disciplina tenga ese valor y para eso tenemos que generar conocimientos propios. Hay algo que nos diferencia de todas las otras disciplinas. Nosotros usamos las otras disciplinas, no lo vamos a negar, es parte de nuestro quehacer, pero nuestro conocimiento es para transformar. Y eso de eso nunca hay que olvidarse, que nuestro corazón, el eje de nuestra aprobación es la transformación social. Entonces el conocimiento no me sirve si no produzco transformación. Por lo tanto, yo creo que el potencial nuestro es eso, generar conocimiento y el visualizar en algún minuto que el trabajo social tenga este impacto disciplinar en el sentido de que produce conocimiento propio, que yo creo que lo estamos logrando. De los fenómenos sociales que nosotros abordamos, estamos logrando este nivel. Pero el desafío es llevarlo a tal nivel que disciplinarmente ya seamos reconocidas por otras disciplinas al mismo nivel que ellos, que con este conocimiento propio. Sí. Bueno, hoy estamos, ¿cierto?, junto a Claudia Reyes Quilodrán, trabajadora social, doctora en ciencias políticas, académica investigadora de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y hemos estado justamente conversando en torno a este desarrollo científico del trabajo social. Nuevamente, a nombre de Diálogos Australes, agradecemos mucho, profesora, que nos haya acompañado el día de hoy, ¿ya? Y de igual forma, Muchas como gracias. comenzamos este espacio de conversación, quizás un poco más trayéndola a plano personal, cuando conversábamos de cómo y dónde estudia trabajo social, ahora también me gustaría que dirigiera unas palabras, como Claudia Reyes, como la trabajadora social, unas palabras de saludos, de felicitaciones, de mensajes, a quienes han acompañado también su formación profesional, quizás recordarse de algunos profesores del momento que usted tuvo siendo estudiante, colegas importantes, hoy en día ya sus estudiantes, sus colegas también, digamos, en el plano universitario, y también, ¿cierto?, por sobre todo, un saludo a las futuras generaciones de trabajo social en Chile y Latinoamérica. Ok, muchas gracias por el espacio. Bueno, siempre uno se forma con cada uno de los sujetos que nos van acompañando en este camino. No solamente tiene que ver con la escuela de pregrado, donde y tengo que recordar a María Antonieta Herz, donde aprendí a hacer comunidad con ella, que significa el trabajo comunitario, sino que también a mis profesores del doctorado y del magíster, el doctor Carperidge, el doctor Cotton, el doctor Merny. Esa fue gente increíble que me dio, o sea, me ayudó a ver que yo podía estudiar y que podía ir más allá de lo que yo pensaba que era. O sea, me abrieron los ojos de una forma impresionante en términos de la ciencia y el conocimiento. Pero también un aprendizaje importante de mis colegas, de mis pares, de los que yo trabajé a diario, donde trabajé en el Sename. ¿Cómo no voy a olvidar mi práctica profesional con Nancy Fuentes, donde ella me dio la rigurosidad del que hacer con los niños, ¿no? Cómo tú levantabas una evaluación, un peritaje, en ese entonces no se llamaba peritaje, evaluación social, pero con profundidad, con responsabilidad. Y imposible olvidar a mis colegas hoy día, a mis pares, ¿no? A cada uno de ellos, con su esfuerzo, con sus publicaciones, a los que yo invito a publicar de Latinoamérica, me responden, hacen un esfuerzo tremendo para publicar en la lengua inglesa para que provocamos este cambio, este impacto importante de imagen respecto a lo que es nuestro trabajo social latinoamericano. ¿Y cómo no agradecer a cada uno de ellos? Que cuando nos apoya, hoy día estamos haciendo series internacionales de diálogo también en la escuela por los 100 años, invitados a colegas latinoamericanos y van y asisten y lo hacen con toda generosidad. ¿Cómo no agradecer a ellos ni también, sobre todo, a mis estudiantes que me desafían a diario, en donde ellos tienen nuevos cuestionamientos, nuevas preguntas, reflexiones novedosas? Cada uno de ellos han sido pioneros en cómo me acompañan, cómo han aprendido a investigar con rigurosidad, cómo uno los ha entrenado. Yo creo que este conglomerado de personas, yo creo que te hacen a ti como profesional. El decir que tú eres profesional por sí solo es una falacia. Tú eres profesional gracias a los otros, a los desafíos, querer mantener un estándar que lleva a liderar. ¿Y cuál es el desafío de mis estudiantes, futuros colegas? Es, por supuesto, exigirse de tal forma que la calidad de sus saberes
de, se transfiera en el cuidado frente a la intervención de los otros. Que este saber esté al servicio del otro y sea un agente de protección, de cuidado, de ayuda al otro, pero no desde un punto de vista de que yo soy superior, experto y tú eres inferior, sino que reconociendo la dignidad humana en el otro, reconociendo que es un ser humano que necesita de tu apoyo y en ese minuto van a caminar juntos por un momento de la vida. Y que ese caminar sea legítimo, sea solidario, sea con cariño, con amor, y que no te permitas y que seas capaz de reconocer cuándo te estás quemando, cuando la institución está demandando quién eres tú como profesional, cuando tú tienes tus propias creencias y tus propios valores que te inspiraron a estudiar esta carrera. Por lo tanto, recuerda eso, nunca lo olvides, porque es la inspiración básica que te va a ayudar a decir, bueno, hoy día yo me detengo y digo, bueno, ¿qué hoy día está fallando en mí? Y que nunca olviden sus escuelas de origen, porque siempre estamos los profesores ahí para ayudarlos y para motivar su trabajo. Así que no hemos ido, estamos ahí y vamos a estar siempre hasta que nos jubilemos, ¿no? En ese espacio, con todo cariño. ¿Cómo no? Claudia Reyes Quilodrán, trabajadora social, colega, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio del día de hoy, en este capítulo que hemos denominado El desarrollo científico del trabajo social en Chile. Y cómo no, quedarnos con sus sabias palabras de sus saludos finales y de todo este recorrido en el marco de los 100 años. Este fue el podcast Memorias e Historias en los 100 años del trabajo social en Chile y Latinoamérica y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, que estén muy bien.